Mauricio, para conocer detalles de esta reunión y cómo se sigue con respecto a la situación de los estatales en la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con el titular de ATE, Oscar de Isasi. Oscar de Isasi, Ana Ortiz lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Ana? Bien, mucho trabajo. Mucho trabajo. Bueno, ¿cómo fue el Así encuentro? ¿Usted nos puede relatar la jornada de hoy, cómo fue el encuentro con el gobierno provincial? Sí, en realidad se dio en el marco, es importante establecer, de un paro de las organizaciones sindicales del Estado, de la central, de la CTA, judiciales, médicos y ATE paramos y tuvimos un alto nivel de adhesión. Y también fue un día de movilización, corte de la autopista a primeras horas de la mañana y la concentración frente al lugar donde se desarrollaría la paritaria. En el Ministerio de Trabajo también marcaron un alto nivel de participación de los trabajadores, demandando un aumento salarial que tenga que ver con la realidad de los trabajadores y su familia. De Isasi, ¿nos puede decir el porcentaje de adhesión? Usted decía una alta adhesión, ¿el porcentaje Sí, nos puede aclarar? Supera largamente el 70% en hospitales, en niñez, en el astillero, que movilizó en gran medida, en la administración central, en los lugares donde hay tareas, en las escuelas, que empezaron a partir del 12, también fue muy alto el nivel de adhesión. Por eso es importante establecer que es un dato que hemos construido y que me parece importante ponerlo en el día de hoy, cuando nosotros reclamábamos de manera movilizada una propuesta seria de parte del gobierno provincial. En lo que hace a tu pregunta de lo que pasó en la paritaria, primero hay que aclarar algo, que la propuesta del gobierno no es el 25% como dice el gobierno y salió en los medios. Sí. Sería el 25% si se hubiera o se hubiera planteado en una sola cuota, desde marzo en adelante. Como el gobierno lo plantea en 3 cuotas, marzo, agosto y noviembre, entonces recién en noviembre vamos a cobrar ese 25%, o sea, cobraríamos noviembre, diciembre, enero, febrero, y en marzo, en teoría, habría un nuevo aumento salarial del 2015. ¿Me seguís? Sí, sí, perfecto. Por lo tanto, en marzo cobraríamos, en marzo de este año, la primera cuota sería 14% de aumento, y tendríamos que aguantar el temporal inflacionario hasta agosto, que sería la segunda cuota. Te doy un ejemplo concreto. Si se hubiera aceptado esta propuesta salarial, un auxiliar de la educación que cobra 3.700 pesos, tendría que cambiar el temporal inflacionario con 4.228 pesos hasta agosto. ¿Me seguís? Sí. Por lo tanto, nos parece que es absolutamente insuficiente, porque nuestro planteo era que el aumento salarial que otorgara el gobierno recuperara el poder adquisitivo del salario, y esto ni siquiera contempla lo que hemos perdido en el último año, fruto de la inflación. No, lógicamente. ¿Cómo califica la propuesta del gobierno provincial? Absolutamente insuficiente, irrisoria, y más de lo mismo, porque si uno sigue la conducta del gobierno provincial en materia salarial este año, se va a dar cuenta que todo lo que ha hecho es para dilatar a la espera de la pauta nacional de los docentes, pero no para ponerlo como piso de salario, sino para tener un paraguas para homologar, lo mismo que en Nación, un aumento salarial que está muy por debajo de nuestras expectativas. Si no, no se explica que el ministro Cuartango, que no es un funcionario de segundo orden, sino que es el jefe de la cartera laboral encargado de la negociación colectiva, en enero dijera que iba a convocar a paritarias que nunca convocó en el mes de enero. En febrero, los primeros días de febrero, convoque a paritarias sin la posibilidad de discutir salario. Recuerdan ustedes que en la reunión anterior querían discutir todo menos salarios. Claro, le llamaron una reunión técnica. No, una reunión paritaria, sí, donde, formal, por cédula, donde decían que íbamos a discutir todos los temas menos salario. El primer trimestre del año, cuando discute todo el mundo salario, el gobierno abría todo un temario que se negó a discutir en el 2013 y lo ponía ahora, otra maniobra dilatoria. Y esta propuesta que hacen también tiene que ver con una maniobra dilatoria que trata de maquillar, porque ya a esta altura, si no hubieran convocado a paritaria, ya era impresentable el gobierno en esta materia. Y ahora nos convocan el martes sin horario todavía, pero nosotros ya ratificamos el paro de 48 horas, el 5 y 6, y movilización junto a la CTA el día 5 a la Casa de Gobierno,
planteando una lógica en la política laboral y salarial distinta a la que está aplicando hoy el gobierno, y también políticas sociales que sean inclusivas, porque también van a marchar con nosotros, con los trabajadores del Estado, organizaciones de desocupados. Bueno, ahí nos mencionaba entonces que fueron convocados para el próximo martes. ¿Qué propuestas llevan ustedes, digamos? ¿De qué estarían más cerca de negociar para que esto se termine y realmente consigan ustedes el aumento que necesitan y la provincia no esté paralizada? A ver, en primer lugar, quien tiene que traer una propuesta salarial es el gobierno. Nosotros ya fijamos la pauta, ahora el gobierno tiene que acercar una propuesta salarial que sea razonable. Ahora, si el gobierno insiste en plantear un aumento salarial en cuotas y decir que es un porcentaje cuando termina siendo otro por las cuotas, si el gobierno provincial insiste en seguir la pauta nacional, que va a estar muy por debajo de la realidad de los trabajadores provinciales, la verdad, el que garantiza el conflicto y esa parálisis que vos hablás es el gobierno provincial. Porque además acá no estamos discutiendo que no hay plata. Porque si no había plata no se entiende el aumento sustancial que recibieron las fuerzas de seguridad. Cuando en el año 2013 uno de los argumentos con el cual cerró la paritaria el ministro Cuartango es que el aumento que nos otorgaban, en aquel momento era el 23% mentiroso porque terminó siendo el 17% porque eran cuotas, era el mejor aumento que podían otorgar, que le hubiera gustado aumentar más el salario, pero que era la plata que tenían. Sí. El conflicto policial determinó que no fuera así. Entonces, nosotros no vamos a asumir que la crisis la paguemos los trabajadores y los sectores más vulnerables con un ajuste que no merecemos. Claro, luego de la negociación que se llevó a cabo entre el gobierno provincial y la policía, se fija un antecedente distinto, ¿no? Ustedes se paran desde otro lugar para poder negociar. En realidad lo que prueba el conflicto policial es lo que nosotros veníamos diciendo, que recursos hay, lo que no quieren hacer es ponerlo en los trabajadores y los sectores más vulnerables. 13.000 millones de pesos deberíamos haber cobrado en el año 2013 si el fondo del conurbano no estuviera congelado. Como está congelado, cobramos 600 millones de pesos. Si se pagara la coparticipación federal que debiera recibir la provincia de Buenos Aires, tendríamos mucho más dinero que el que tenemos hoy. Con esta ley, con esta ley que es injusta. No estamos hablando de reformar, que entendemos que hay que reformar la ley de coparticipación, pero eso lleva un proceso. Si se aplica hoy la ley de coparticipación federal, serían muchos más los recursos que vendrían a la provincia, que se generan en la provincia y los tiene el Estado Nacional. Y por otra parte, si hubiera una reforma tributaria que hiciera que el sistema impositivo de la provincia de Buenos Aires deje de ser regresivo, débil e injusto y vaya a agravar a la riqueza, seguramente habría más recursos para redistribuir, no solo entre los trabajadores del Estado en toda su composición, sino también para miles de compatriotas que habitan el territorio bonaerense, que nada tienen y que el Ministerio de Desarrollo Social nada les da porque tiene un presupuesto fantasma. Bien, Oscar, bueno, le agradecemos el contacto con QM Noticias y seguimos muy de cerca todo lo que pase con la negociación entre el gobierno de la provincia y los estatales del territorio bonaerense. Muchas gracias. No, por favor, le agradecido soy yo, es un gusto. Hasta luego. Estaba Oscar de Isasi, entonces, titular de ATE, y está ratificado el paro, la medida de fuerza para el próximo 5 y 6 de marzo.